Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un vídeo que de verdad les va a volar la cabeza. El título ya les dio una pista, ¿verdad? Can Yaman explica a Demet Özdemir, un secreto revelado que te sorprenderá. Sí, han oído bien. Vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, específicamente en la relación y las dinámicas que existen entre dos de las estrellas más queridas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que muchos de ustedes son fans de estas dos personalidades, y créanme, lo que vamos a compartir hoy va a ser jugoso, revelador y, sobre todo, inesperado. Así que si aún no lo han hecho, les recomiendo encarecidamente que se suscriban a nuestro canal. Dándole clic a ese botón rojo de suscribirse y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos un montón de contenido interesante preparado para ustedes, y este en particular es uno que no querrán dejar pasar. Hemos visto a Can Yaman y Demet Özdemir brillar juntos en la pantalla, especialmente en Erkencikus, una serie que catapultó a ambos a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, tan palpable que miles, millones de fans alrededor del mundo, soñaron con que esa relación traspasara la ficción. Y bueno, sabemos que hubo rumores, que hubo especulaciones, y que sus vidas personales siempre están bajo la lupa. Pero, ¿qué hay detrás de cámaras? ¿Qué se dice cuando las cámaras se apagan? El tema de hoy gira en torno a una supuesta conversación o revelación que Can Yaman habría hecho sobre Demet Özdemir, algo que se ha mantenido en secreto hasta ahora y que, según las filtraciones y rumores que hemos investigado, promete ser una verdadera sorpresa. Vamos a desglosar esto poco a poco. Primero es importante contextualizar. Can Yaman es conocido por su carisma arrollador, su físico imponente y su personalidad extrovertida. Demet Özdemir, por su parte, es reconocida por su talento actoral, su dulzura y su gran capacidad para conectar con el público. Juntos crearon magia en Erkencikus interpretando a Candibit y Sanemeyn, una pareja que se convirtió en un fenómeno. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se vendió a numerosos países, ganándose el corazón de audiencias en América Latina, Europa y Asia. Y como suele suceder con parejas tan carismáticas en la pantalla, los rumores sobre una relación real entre Can y Demet no tardaron en aparecer. Se les veía juntos en eventos, se les fotografiaba en situaciones cotidianas, y los medios de comunicación se alimentaban de cada detalle. Sin embargo, la vida privada de los famosos es un terreno delicado. Y a menudo lo que se publica no siempre es la verdad completa, o a veces ni siquiera se acerca a ella. El secreto que vamos a revelar hoy, según lo que se comenta en círculos de la industria y en foros de fans muy bien informados, no es sobre un romance actual o pasado entre ellos, aunque esa fue una de las historias que más sonaron en su momento. Más bien, se trata de una revelación que Can Yaman hizo presuntamente en un momento dado, y que tiene que ver con Demet Özdemir y su trayectoria o quizás su personalidad. Algo que de ser cierto podría cambiar la percepción que muchos tienen de ellos o, al menos, ofrecer una nueva perspectiva sobre su relación profesional y personal. Las fuentes que manejan esta información sugieren que la revelación de Can Yaman a Demet Özdemir, o quizás una confesión que él hizo sobre ella, se produjo en un contexto privado. No estamos hablando de una entrevista pública ni de una declaración oficial. Se cree que se trata de algo que se filtró o se compartió en un círculo más íntimo, y que, por alguna razón, nunca llegó a los oídos del público general hasta ahora. Esto es lo que lo hace tan intrigante, ¿no creen? Un secreto guardado, una verdad oculta. Ahora, ¿qué podría ser este secreto que sorprendería tanto? Las especulaciones son muchas. Podría ser algo sobre el talento de Demet que Can admira profundamente y que él mismo reconoció de manera inesperada. Podría ser una vulnerabilidad que ella compartió con él y que él supo valorar. O quizás, algo más ligado a la industria, a las presiones, a los desafíos que enfrentaron juntos o por separado. Hay quienes sugieren que Can Yaman, conocido por su seguridad y a veces su temperamento, podría haber revelado a Demet una faceta suya más reflexiva, o quizás un consejo sincero que él le dio sobre su carrera, algo que ella tomó muy en cuenta. Otras teorías apuntan a que Can, en un gesto de humildad o admiración, podría haber reconocido en Demet cualidades que él mismo no poseía, o que él envidiaba de alguna manera, siempre en un sentido profesional y constructivo, claro está. Imaginen un momento de honestidad pura entre dos colegas que compartieron una experiencia tan intensa. Por otro lado,
podemos descartar la posibilidad de que el secreto tenga que ver con la manera en que Khan percibía a Demet en aquel entonces, quizás antes de que la fama los alcanzara por completo, o durante el apogeo de Erkencicus. Podría ser un comentario sobre su dedicación, su ética de trabajo, o incluso sobre su capacidad para manejar la atención mediática que sin duda fue abrumadora para ambos. Y que Khan, con su propia experiencia, le transmitiera alguna reflexión importante. Lo que hace a esta historia tan atractiva es el misterio. No hay una confirmación oficial de esta revelación. Todo se basa en rumores, en información que circula en la comunidad de fans y en algunos medios de espectáculos que a menudo se alimentan de estas suposiciones. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y el hecho de que se sigan mencionando, nos lleva a pensar que algo de verdad debe haber. Si pensamos en la naturaleza de Khan Yaman, es un hombre que no se calla fácilmente, que a menudo se muestra apasionado y sincero en sus declaraciones. No sería descabellado pensar que en un momento de confianza, pudiera haber compartido algo significativo con Demet. Y si Demet, conocida por su discreción y profesionalismo, mantuvo esto en privado, es probable que el contenido sea algo delicado o muy personal. Una hipótesis interesante es que Khan Yaman, quizás un poco más experimentado en la vorágine de la fama, pudo haberle dado a Demet Özdemir una visión sobre cómo navegar el éxito, cómo protegerse de la negatividad, o cómo mantener los pies en la tierra. Si este secreto revelado se relaciona con algo así, sería un gesto de compañerismo y apoyo mutuo, algo que, aunque no sea romántico, es igualmente valioso. Otra posibilidad, y esta es quizás la que más intriga a muchos, es que Khan Yaman haya reconocido en Demet Özdemir un talento o una cualidad que él mismo no esperaba encontrar, o que él considerara que era un pilar fundamental en el éxito de su química en pantalla. Imaginen que él, en un momento de reflexión, le dijera algo así como: Demet, hay algo que admiro de ti, algo que sin ti no habríamos logrado esto. Eso sería realmente impactante, ¿verdad? Porque a menudo vemos a Khan como el centro de atención, el que brilla con más fuerza, pero quizás él reconoció en Demet una pieza clave que hacía que todo encajara. La palabra sorprenderá en el título no es casual. Esto sugiere que el secreto no es algo obvio, algo que todos ya sospechábamos. Es algo que va un paso más allá, algo que podría redefinir nuestra apreciación de su relación o de sus individuos. Quizás el secreto revela una profundidad en su conexión que va más allá de la simple amistad o el trabajo en equipo. Por otro lado, debemos ser cautelosos. En el mundo del entretenimiento, las historias a menudo se exageran, se distorsionan o se inventan por completo. Es importante tomar estas filtraciones y rumores con una pizca de sal, pero sin dejar de lado la curiosidad. La fascinación por la vida de las celebridades es natural, y es en esos rincones oscuros de lo desconocido donde encontramos las historias más cautivadoras. Si este secreto revelado por Khan Yaman a Demet Özdemir se refiere a un apoyo mutuo en momentos difíciles, a una crítica constructiva que marcó un antes y un después, o a un reconocimiento sincero de las fortalezas del otro, entonces estamos ante una revelación que, más allá del morbo, nos enseña algo sobre la naturaleza humana, sobre el compañerismo y sobre el crecimiento profesional. Piensen en la presión que implica trabajar en producciones de tan alto calibre, bajo el escrutinio constante de millones de personas. No es fácil. Y tener a alguien en quien confiar, alguien que te entiende, alguien que te diga la verdad, por difícil que sea, es un tesoro. Si Khan Yaman le ofreció algo de eso a Demet, o viceversa, eso es algo digno de admiración. Las especulaciones más audaces sugieren que podría ser algo relacionado con sus aspiraciones futuras, o quizás con alguna experiencia personal que ambos compartieron y que solo ellos conocen. Pero esto ya entra en el terreno de la fantasía, y debemos intentar mantenernos lo más cercanos posible a lo que se comenta en los círculos que supuestamente manejan esta información. La clave aquí es la naturaleza de la revelación. ¿Fue una confesión, un consejo, un elogio, una crítica? ¿Fue algo que Khan le dijo a Demet directamente, o algo que él reveló sobre ella a un tercero? La ambigüedad es lo que alimenta el misterio. Pero si nos basamos en la forma en que se presenta, parece ser algo que Khan le comunicó a Demet, o que se refiere directamente a ella, y que es de naturaleza sorprendente. Podríamos imaginar un escenario donde Khan, durante una cena o un momento de descanso en el set, le dice a Demet algo que la deja boquiabierta. Quizás un reconocimiento de un miedo que él tiene y que ella supo disipar, o un halago sobre una habilidad que él creía que ella no poseía pero que demostró tener de sobra. También es posible que el secreto sea algo más simple, pero significativo.
Quizás Can Yaman le reveló a Demet Özdemir que el miraba su disciplina, su paciencia o su capacidad para lidiar con la fama de una manera más serena que él mismo. Algo que, desde su perspectiva, le hacía una persona admirable. En definitiva, este vídeo se trata de explorar el enigma detrás de las estrellas, de intentar desentrañar los misterios que envuelven sus vidas privadas y sus relaciones profesionales. La supuesta revelación de Can Yaman a Demet Özdemir es un tema que ha estado circulando, y aunque no tengamos detalles concretos y confirmados, la mera posibilidad de que haya un secreto interesante guardado entre ellos es suficiente para despertar nuestra curiosidad. Hemos analizado las posibles facetas de este secreto, desde elogios inesperados hasta consejos profesionales, todo ello envuelto en el aura de misterio que rodea a estas dos figuras públicas. Y llegamos así al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir, y que la intriga sobre este supuesto secreto revelado les haya dejado pensando. Hemos explorado las diferentes posibilidades, desde un profundo reconocimiento profesional hasta consejos sobre cómo navegar la fama, todo envuelto en el misterio que rodea a esta situación. Lo que sí queda claro es que, más allá de los rumores, la relación profesional entre Can y Demet fue fructífera y dejó una marca imborrable en la televisión. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por llegar hasta aquí. Si este vídeo les ha parecido interesante, les animo encarecidamente a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué creen ustedes que podría ser este secreto revelado? Me encantaría leer sus teorías y opiniones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de me gusta si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos que también son fans de Can y Demet, y sobre todo, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.